suceder. Versículo 21, estamos hablando ¿qué? De la tribulación. Y de lo que es, dice aquí, el 21. Porque habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué es la gran? Ya vimos lo que esto está significando. La tribulación del anticristo y la gran tribulación. Ambas cosas son lo mismo. Aflicción, sufrimiento, persecución, calamidad, angustia. Es lo mismo, pero con diferente, es decir, la tribulación nada más es la antesala de la gran tribulación. La tribulación desatada en el primer tiempo, en los primeros 3 años y medio, no se va a comparar con la gran tribulación. Lo primero es nada para lo que viene después en la gran tribulación. Ambos es lo mismo, pero en diferente grado. Eso es la diferencia. Vamos a ver qué es tribulación y qué es gran tribulación. Así rápido, hablando de las mismas cosas. Encuéntrenme en Nehemías 9:3, por favor. Isaías 26:16. Nehemías 9:3. Isaías 26:16. ¿Quién tiene Nehemías 9:23? Nehemías 9:23, por favor, micrófono. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. ¿Es 9:23? 9:23 de Nehemías. ¿Sí? A ver, Isaías 26:16. ¿Sí? Isaías 26:16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Bien. Jehová, ¿qué dice? En la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Viendo ese pasaje, ¿qué significa tribulación? ¿Y de quién viene la tribulación en este pasaje? ¿De quién viene la tribulación? De Dios. ¿Y qué significa la tribulación? ¿Tribulación en este pasaje? Disciplina, castigo. Castigo y disciplina. Así que la tribulación viene, de parte de Dios y también de parte de Satanás en la voluntad permisiva de Dios. Porque la tribulación que viene aquí, de la que hemos estado hablando, viene de parte de Satanás. A través de su líder, anticristo, porque es el que va a perseguir a quién, es el que va a ocasionar todo esto. Bien, ¿qué más dice ahí? Ustedes conocen Hechos 14:22, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue apedreado? Que casi lo matan a pedradas, ¿verdad? Y al siguiente día, lo sacaron fuera de la ciudad. Pues más bien lo mataron casi, porque pensaron que ya estaba muerto. Pero llegaron los hermanos y ¿qué? Oraron por él. Y al siguiente día, ¿qué dice la Biblia? Se levantó y siguió su camino a seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y cuando él llega a los hermanos, le dice: hermanos, es necesario que por muchas tribulaciones entremos ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Qué significa tribulación ahí? ¿Y de parte de quién vino? ¿De parte de quién vino la tribulación? Uno de los hombres, casi lo matan, pero Dios lo permitió
Pero Dios lo guardó, pero Dios lo levantó, estando casi muerto, más bien muerto. ¿Ustedes creen que iba? ¿Quién aguanta que le golpeen el cuerpo con piedras y con piedras y con piedras, y al siguiente día levantarse como si nada? Díganme, ¿eso es real? ¿Eso es real? Sí, hermanos, si tenemos una tos y ya nos andamos quedando en la casa sin ir al culto, ¿verdad que sí? Bueno, más en estos días. ¿Sí? O un catarro o lo que sea, y ya no vamos a... Y el hombre se levantó al siguiente día, siguió su camino, predicando a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es ¿qué? ¿Cómo en qué consiste la tribulación ahí? Dios lo permitió. Sufrimiento. Él sufrió, no castigo. Eso no es castigo. ¿Eso fue castigo de Dios? No. Eso fue para la gloria de Dios. ¿Saben qué otra cosa fue para la gloria de Dios? Esteban, cuando lo estaban matando a pedradas. Señor, perdónalos este castigo, no saben lo que están haciendo. ¿Pero qué vio Esteban? Vio la gloria de Dios. Vio a Jesús a la diestra de Dios. Eso fue su fortaleza. Eso fue su gran fortaleza. Y déjenme decir una cosa. Y lo digo así. Esteban no sintió el dolor de la muerte. Como no sintieron el dolor del fuego, los que fueron lanzados al horno ardiente. ¿Sintieron el dolor? ¿Verdad que no? ¿Quién estaba con ellos? Jesucristo. ¿Quién estuvo con Esteban? Jesucristo, porque él vio a Jesucristo en su gloria. ¿Quién va a estar con aquellos? ¿Quién va a estar con aquellos que Dios permita que pasen por la prueba? Si Dios permite que tú pases por prueba, Dios va a estar contigo. Solamente vas a levantar tu mirada al cielo y tu mirada va a ver la gloria de Dios. Si Dios lo quiere y lo permite, Él va a estar. Por eso dijo, estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sea como sea la circunstancia, sea lo que fuere, Él va a estar con nosotros hasta el día final. Entonces, la gran tribulación, lo más fuerte es la gran tribulación. Y la gran tribulación del anticristo. ¿Se acuerdan que dice? Estamos en Mateo 24. Dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. 22. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La tribulación no va a durar, o la gran tribulación no va a durar todo el tiempo. Todos los 7 años, no va a durar todo ese tiempo. Va a ser un tiempo que Dios va a acortar. Lo va a hacer menos del tiempo. Menos. No va a ser esos 7 años de puros. No. Menos del tiempo. Dios va a acortar ese tiempo. Por causa de los escogidos. Es la tribulación del anticristo. Es la gran tribulación de Satanás. Escuchen bien. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero ¿qué tienen que ver aquí los escogidos? Pregunto, ¿a qué escogidos se está refiriendo Jesús aquí? ¿O a quiénes? ¿A quién? A los verdaderos. ¿A los verdaderos cristianos? ¿A quién más? ¿O quién? ¿Alguien que pueda decir más? Primero, si agarramos una concordancia bíblica, buscamos la palabra escogidos, ¿a quién se refieren los escogidos? ¿A quién? ¿Al pueblo hebreo o a la iglesia de Jesucristo? ¿A quién? A la iglesia de Jesucristo. Somos pueblo escogido real, que sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para todo y esto y aquello otro. Entonces, los escogidos,
habla del pueblo cristiano, de la iglesia cristiana, porque el pueblo israelita hasta este momento, aunque fue escogido, él rechazó ser escogido de Dios, ¿verdad que sí? Pero ellos vienen a ser restaurados más tarde después. Entonces, aquí es la iglesia. Por causa de la iglesia, ¿cuál iglesia? La que va a estar de pie en el momento de lo que venga, en el tiempo de prueba. En cualquier momento, la iglesia todo el tiempo va a estar de pie. ¿Cuál iglesia? Todo aquel que ha nacido de nuevo, escuchen bien. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Porque Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar, ¿dónde? En ese reino de Dios eterno. Entonces, va a estar de pie. Por causa de los escogidos, aquellos días se van a cortar. Se va a hacer menos. Entonces, ¿pero qué van a hacer estos escogidos? Van a estar derramando su alma delante de Dios, el Cordero. Van a estar orando e intercediendo por sus hermanos, por la iglesia, por el mundo entero. Los escogidos orando e intercediendo por los demás, porque sabemos lo que eso es y lo que viene, lo que está significando. Señor, te ruego y te suplico para que la gente no se rinda a la bestia, mis vecinos se entreguen a Jesucristo, se arrepientan, mis hermanos de carne se vuelvan a ti, te entreguen su corazón, perdónalos, tómalos, Señor, en tus manos, sálvalos, Dios. Va a ser una intercesión de todo corazón, con toda el alma, como nunca lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en esos días. Entonces, los escogidos aquí, pregunto, ¿son testigos terrenales todavía o son testigos celestiales? Terrenales. Son testigos terrenales, no son celestiales. Porque si son celestiales ya no pueden interceder por nadie, ¿o sí? ¿Los apóstoles interceden por nosotros desde los cielos ahorita? Nadie. ¿Solamente quién? Cristo Jesús. Entonces, seremos testigos terrenales, intercediendo por los demás para que vengan a Jesús, por mis hijos, por mis nietos. Ah, mis nietos hermosos, miren qué chulos están. ¿O no son hermosos los nietos? Hermanos, sí. Una belleza, ¿verdad que sí? Intercediendo por mis nietos, por sus nietos, porque tengo la convicción que soy un hijo o una hija de Dios. Tengo la evidencia de ser hijo e hija de Dios, y esto me lleva a interceder por los míos y por los demás, porque muy pronto me voy a reunir con el Todopoderoso que viene con las nubes del cielo. Y Él dijo, estoy con ustedes, fíjense bien esta palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Cuando venga el fin del mundo, pues ya no vamos a estar aquí. Pero antes del fin del mundo todavía vamos a estar aquí, porque Él dice, estoy con ustedes en esos días de prueba. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a terminar. ¿Sí? Yo sé que todavía no se aburren. Yo sé que no se han aburrido. Levanten la mano que se ha aburrido, ¿no? Nadie. Sí, sí. Miren. Es mejor un poquito de tiempo que sepamos todo esto. Y llevamos todo esto en el corazón. No siempre así son los mensajes de largos, no. Pero les pido su paciencia, primeramente, Dios. Es palabra de Dios, primeramente. Entonces, la gran tribulación. Ahora, entramos en esto. La gran tribulación y la marca de la bestia. Ahora sí. La gran tribulación y la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la bestia, escucho bien, se sienta en el templo de Dios. El templo judío ya va a estar construido. Y entonces ahí se va a sentar. Entonces, ahí comienza, en la segunda mitad de la semana, los últimos 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, comienza ahora sí la realidad, la gran verdad, la gran prueba mundial
la gran tribulación. Escuchen esto. Ahí va a comenzar, no antes. La marca de la bestia no comienza en la primera mitad de la semana o los primeros 3 años y medio. No se va a marcar a nadie antes de tiempo. La gran marca de la bestia va a comenzar en el tiempo, los últimos 3 años y medio. Y vamos a verlo. 3 años y medio significa 42 meses. Significa 1260 días, lo mismo. Significa tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, es lo mismo. Daniel habló de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Juan, el apóstol, habla de 1260 días. Juan el apóstol habla de 42 meses, que es lo mismo. 3 años y medio. La gran tribulación y la marca de la bestia. Entonces, repito, no es la vacuna esa que están diciendo. Porque todavía no estamos en ese momento. No es la vacuna que ellos están diciendo. Que algunos cristianos se la están creyendo. No, yo no me vacuno. Mira, si necesita la vacuna, vacúnese. Si no la necesita, no se la ponga y punto. No va a obligarlo nadie. Nadie será obligado a esto. ¿Entienden? Pero lo otro, sí, va a ser una obligación mundial. Escribe. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 4. A ver quién encuentra primero. Sí. Primera. Oh, ya está. Dice aquí. 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen. Y nuestra reunión con Él, con Jesús. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de que ya hablamos. 2. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone, escuchen bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, con D mayúscula, o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el tiempo del apóstol Pablo, esto no ocurrió. En el tiempo de eso, mientras él vivió, esto no ocurrió. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién? El anticristo. ¿En cuál templo? Ya lo dijimos, ¿verdad? En el templo nuevo judío que se va a construir el nuevo templo. Y ese nuevo templo, escuchen bien, se va a construir en el tiempo ¿qué? En el tiempo de paz. En el tiempo de paz, en los primeros 3 años y medio, se va a construir el templo judío para que llegue la bestia y se sienta y quiera que el mundo entero le adore. En el tiempo de la paz. Bien. Lean Apocalipsis conmigo. 13, 15 al 18. Dice aquí, Apocalipsis 13, 15 al 18. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendido, cuente el número de la bestia, que pues su número es de hombre y su número es 666. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a obligar a todo el planeta Tierra, a toda la gente,
va a querer que toda la gente acepte su marca. Y si no lo hacen, ¿qué va a pasar? No hay nada para mí. Persecución y muerte, ¿sí o no? Persecución y muerte. Ahí comienza la gran tribulación para todo el mundo, para todas, escuchen bien, para todas las religiones habidas y por haber. ¿Estaremos ahí todavía? Quiero decirles que todavía estaremos en estos días. Bien. Y versículo 5, 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. ¿Cuáles 42 meses? Los últimos 3 años y medio. Va a ser el tiempo de actuación de la bestia, ya como tal, ya como demonio, porque va a ser un demonio que viene de parte de Satanás. Ya va a estar actuando a 43 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todo el mundo. Va a tener autoridad en todo el mundo, por la voluntad permisiva de Dios. Miren, Jesús dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, nosotros, al haber creído en Jesucristo, Efesios 1:13 o 18, así, 1:13, dice, al haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de todo corazón, dice, hemos sido ¿qué? Sellados ¿qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Todo hijo de Dios en todo el mundo tiene un sello ya está sellado. Y si ya está sellado, la bestia no te puede tocar a menos de que Dios lo permita. ¿Me entienden? Ya estamos sellados, porque Él va a levantar una iglesia que esté viva y de pie, y te va a guardar en medio de todo lo que venga. Te va a sostener y va a sostener tu fe hasta el final, y te vas a gloriar en Cristo, porque sabes que tu redención va a ser en cualquier momento. Ya hay seguridad y protección de parte de Dios. Aquí radica nuestra fe, en quien hemos creído. He sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esto es control mundial. Con todo respeto, el hermano Aldulcin dice así: no, la bestia no va a tomar control de todo el mundo. Esto nomás va a pasar aquí en Europa y en Medio Oriente. Ah, qué bueno fuera, ya la liberaríamos nosotros. Eso hizo enseñar, y es un maestro y enseña muy bien, pero se equivocó. Aquí dice que no, que la bestia no va a tomar el control mundial, que nomás va a ser en Europa y en el Medio Oriente. Pues no. Si así fuera, pues miren, qué a gusto aquí. No, esto es en todo el mundo, no nada más en un área. Se le dio autoridad para actuar 42 meses en todo el mundo. Será una prueba mundial. Escuchen bien, ya hemos visto este pasaje de Apocalipsis. Por cuanto has guardado, Apocalipsis 3, 9 y 10, 3, 9 y 10 al final. Por cuanto has guardado, dice Jesús, la palabra de mi paciencia, le habla a la iglesia. Escuchen bien, dice Jesús, yo también te guardaré. ¿De qué? De la hora de la prueba. Tribulación mundial que viene en todo el mundo. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Prueba mundial, tribulación mundial. Te guardaré, te protegeré de la hora, de ese momento. Te sustentaré. Te protegeré. Seguridad absoluta. Pero yo tengo que estar bajo eso. Ahora sí, bajo ese manto de cobertura del Todopoderoso.
no del manto de cobertura ¿de quién? ¿De quién? De Maldonado, ¿sí? El que no esté bajo mi cobertura está perdido, dice Maldonado. No, aquí quien te va a cubrir es Jesucristo el Señor. Porque has guardado su palabra hasta el final. Te va a guardar, te va a sostener, te va a cubrir, te va a proteger de todo lo que viene. Esta es una prueba mundial para probar a todos los moradores de la tierra. Por eso dice, sigue diciendo, sé fiel hasta el final, hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que salga vencedor será como columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Lo dice, el Espíritu habla a las iglesias. La iglesia Filadelfia representa a la iglesia cristiana fiel de Jesús. Y la que va a estar levantada, va a ser levantada cuando el Señor descienda en las nubes con poder y gloria. Entonces, todo esto viene a ocurrir en los últimos 3 años y medio, donde se va a cumplir todo el propósito de Dios, así dice la Biblia. El tiempo ya no será más, dice el libro de Apocalipsis, ya no será más, se va a cumplir todo ahí. Pero escuchen bien, Apocalipsis 14, 9 al 12, Dios una vez más le va a advertir a todo el mundo, para que nadie quede que yo no supe. Apocalipsis 14 dice ahí el Señor, 9 al 12. Y un ángel hablando, ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra que acepten la marca de la bestia, adoren su imagen, sean registrados, ay de ellos, sufrirán eternamente en el lago de fuego, los que lo hagan. Si se dan cuenta, antes de que esto empiece a ocurrir, Dios va a hablarle a todo el mundo le va a hablar. Ay de los moradores de la tierra que acepten la marca del bestia. ¿Ustedes están de acuerdo que Dios, antes de enviar un juicio, Él advierte? Y aquí le está advirtiendo a todo el mundo para que nadie acepte esa marca. Ay de ellos, los que lo hagan, se perderán por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Bien. Muy bien. Termino con esto. A ver, ahora sí, fin de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que algunos otros hermanos, cuando ven estas cosas, van a decir, ay, ese hermano está equivocado, no es cierto, no es así, hermano, te equivocaste. Así se manejan ellos. Dejen de decirles esto. Muchos hermanos que creen que no van a pasar por este tiempo de prueba, dicen, nos vamos a ir antes de esas cosas. Y otros hermanos dicen, como yo, gracias a Dios, como yo, dicen, no, sí me voy a ir con Jesús, pero voy a pasar por todo eso, seré testigo. Porque Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, levanten su cabeza, erguidos, su redención está muy cerca. Cuando vean todas estas cosas que suceden, estén atentos, partirán en cualquier momento. ¿Y qué es lo grave de esto? Que se acusan unos a otros. Unos a otros, escuchen bien, esto es real. Unos a otros se condenan. Yo no voy a condenar a un hermano que dice, hermano, yo me voy antes de la tribulación. Gloria a Dios, yo no te condeno. Si tienes fe y crees en ello, está bien, así lo crees. Sé fiel hasta la muerte y punto. Sé fiel a Jesús hasta el final y punto. Yo, qué bueno que crees eso. Adelante. Pero ese hermano, hay otro hermano, hermano, es que yo me voy después. Está bien, gloria a Dios. No se condenen unos a los otros. Y muchos sí se están condenando unos a los otros. Yo le doy gloria a Dios por aquel que dice, yo me voy antes, hermano, pues gloria a Dios si eres fiel a Jesucristo. Si eres fiel a Jesucristo, Jesucristo te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero no voy a estarle diciendo, estás equivocado, condenado. Pero esta es la realidad. Fin de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. Vean, se va a cumplir, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Seremos qué? Arrebatados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Al toque de la final, trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, ¿qué dice? Seremos levantados y encontraremos al Señor, ¿dónde? En el aire, al Señor. ¿Verdad que sí? Eso dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y lo dice así él, así bien bonito, ¿verdad? Mira qué hermoso, qué padre. Pero el apóstol Pablo aquí no habla de los detalles. Él lo dice como ya, pero no habló de los detalles en este pasaje. Pero eso es una realidad. Para terminar en Mateo 24, como dije, fin de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24, 29. Fíjese bien. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, si entendemos que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, al toque de la final trompeta. Con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntará a sus escogidos. ¿Quién va a enviar a los ángeles a juntar a todo el pueblo de Dios? Jesús. ¿Desde dónde Jesús los va a enviar? Desde los aires, ¿se acuerdan? Porque va a ser un encuentro en los aires con Jesús. Entonces, pregunto, ¿aquí somos escogidos? ¿Somos los escogidos? ¿Aquí la Biblia habla de los escogidos, la iglesia, o habla de Israel? Porque muchos dicen, no, es que aquí habla a Israel. No, sí habla al Israel espiritual. Usted debe ser el Israel espiritual, así dice la Biblia. Entonces, pero no habla del Israel natural. Habla de su iglesia, porque su iglesia son los escogidos de Dios, dice el apóstol Pedro, Pablo y todo ello. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y Jesús tiene su iglesia, ¿dónde? En todo el mundo. Entonces un día le dije a un hermano, compañero mío, estudiamos en el mismo lugar. Le dije, hermano, ¿a qué se refiere Jesús con los escogidos aquí? ¿Y sabe qué? No me contestó nada, ni me quiso contestar. ¿Saben por qué no me contestó la pregunta? Porque él sabía que se decía que se refería a nosotros. Pues decía, entonces cambio toda mi teología, cambio todo. Entonces, aquí los escogidos son arrebatados. Díganme, si esto no es la iglesia, entonces ¿quiénes son? ¿Dónde se van? Los ángeles los van a llevar al cielo, al encuentro con Jesús. En Mateo 13 dice que los ángeles son los que segan, son los segadores, los que recogen el trigo y lo ponen en su granero, hablando del pueblo de Dios. Y la hierba y la maleza va a ser lanzada, ¿a dónde? A la lumbre del fuego, dicen los ángeles, ¿verdad? Así lo dijo Jesús respecto a sus ángeles, que son los que van a levantar al pueblo de Dios. Con voz de trompeta, con voz de arcángel, dice el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que Jesucristo viene alguien con esa voz de trompeta. Es un arcángel con que trae la voz de Jesús, el mando. Y entonces se cumple. Vayan a todo el mundo y traigan a mis escogidos de todas las naciones y de todo el mundo. Bien, miren. Apocalipsis 7. Termino con este pasaje. Apocalipsis 7.
9 al 17. Dice aquí: después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles alrededor estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos. Pregunto: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Y de dónde salieron? Pregunto: ¿están vivos? ¿Aquí aparecen vivos? ¿Qué indica que son vestidos de ropas blancas? Fueron lavados por la sangre de Jesucristo. Otra pregunta: ¿estos son mártires de la tribulación o murieron? Porque al decir que fueron lavados con la sangre de Jesús, ¿estos murieron en la tierra por la causa de Cristo? ¿Murieron? No, no murieron. Estos aparecen, dice ahí, no estaban ahí y de repente ¿qué? Llegaron y aparecieron. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Señor, estos han venido, ¿de dónde? Salieron de la gran tribulación. Son los que permanecieron fieles y firmes hasta el final. Son aquellos de quienes Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Salen de la gran tribulación, aparecen en el cielo, y todo lo que acabamos de leer habla de